Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión. El rey llega a su pueblo y la cita bíblica está en Lucas 19 del 28 al 40. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús de encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Como vemos en los 4 evangelios canónicos, dan a conocer que la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ocurrió pocos días antes de la Santa Cena. Esa era la última vez que Jesús comía con sus discípulos, y así dio comienzo a su pasión. Como la noticia se regó de inmediato por todas partes cuando Jesús hizo ese milagro de camino a Jerusalén. La palabra dice que las multitudes se reunieron cuando Jesús entró en Jerusalén. Dice la palabra que muchos creyeron. En Juan 11:38 al 40 dice: resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez usted se pregunte: ¿y qué milagro Jesús hizo antes de llegar a Jerusalén? Como ya leímos estos versículos, nos dan a conocer que Jesús resucitó a Lázaro, aunque Marta, como dice la palabra, la hermana de Lázaro, decía: Señor, ya hiede, porque Lázaro ya estaba bajo tierra 4 días. Tal vez Marta con estas palabras trataba de que Jesús desistiera en abrir la tumba. Marta no creía en lo que Jesús podía hacer, pero Jesús, conociendo el corazón de Marta, que era incrédulo, le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez hoy, mi hermano y hermana, ustedes también están necesitados de un gran milagro por parte del Señor. Tal vez no creen, así como le pasó a Marta, que Dios es un Dios de imposibles. Génesis 18:14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Este versículo nos deja saber cuando Sara no podía tener hijos, y Dios le dijo que ella iba a tener un hijo, y ella no creía. Algo similar le pasó a María. 2000 años después, ella también casi no podía creer que iba a tener un hijo, pero el ángel le quitó esa incredulidad. El ángel le dijo: porque para Dios no hay nada imposible. Si no me cree, lea Lucas 1:37. Ya vimos la resurrección de Lázaro. Pero tal vez diga: ¿y para qué nos da a conocer estas historias que pasaron en tiempos diferentes? Le doy a conocer para que se dé cuenta que Dios puede levantar vida de la nada, porque en el vientre de María no había nada, y el cuerpo de Lázaro, que ya apestaba porque estaba 4 días bajo la tierra, Dios a través de Jesús les dio vida. Si hoy usted está necesitado de un milagro especial, eso le dice el Señor a través de su palabra: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
La palabra dice que Jesús, después de resucitar a Lázaro, al día siguiente se fue a Jerusalén. Allí le esperaban grandes multitudes que se habían reunido para celebrar la Pascua en Jerusalén, y así le daban la bienvenida a Jesús cuando entró a Jerusalén. A continuación veremos qué nos enseñan los versículos del 28 al 40 de Lucas 19. Iremos viendo versículo por versículo. El versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Este versículo nos confirma que Jesús iba subiendo a Jerusalén y con él iban sus discípulos. Y Jesús iba como cuando un rey va a su coronación, porque pocos días después Jesús murió en la cruz. Ahí él se coronó como el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, como el Rey de todo el mundo. El versículo 29 dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de sus discípulos. En este versículo se menciona Betfagé, una villa en el monte de los Olivos, a 1 kilómetro del templo de Jerusalén; Betania, una villa en la ladera oriental del monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén. El versículo 30 dice: diciendo, id a la aldea de frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás; desatadlo y traedlo. Este versículo nos deja saber cómo Jesús le dice a sus discípulos cómo va a estar el burrito que él les enviaba a traer, porque dijo: desatadlo y traedlo. Pero tal vez usted no conoce mucho de la palabra del Señor y diga: ¿cómo él sabía cómo iba a estar este burrito? Esa respuesta es muy fácil de encontrar, mi hermano y hermana. Está en su palabra, porque Jesús es Dios y Él sabe todo. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero como vemos en este versículo, dice un pollino. En otros evangelios dice burrito. Eso me llamó la atención. ¿Por qué Dios escogió un burrito para que su hijo entre a Jerusalén siendo el Rey de Reyes, el Rey de su pueblo? ¿Por qué Dios podía haber hecho arreglos especiales para que su hijo llegara a la ciudad, al pueblo que él amaba, que escogió como su nación predilecta? Pero tal vez usted diga: fue Jesús quien escogió usar un burrito y no Dios. Es verdad que fue Jesús, pero recordemos que todo ya estaba escrito y Jesús cumplía lo que estaba ya profetizado. En el Evangelio de Juan y de Mateo podemos ver que Jesús eligió un burrito para llegar montado en él a Jerusalén. Esto era necesario para que se cumpla lo que estaba escrito en las escrituras hebreas, y como el profeta Zacarías predijo que el Mesías entraría a Jerusalén justo, salvador y humilde, montado en un asno. También vemos que en este burrito ningún hombre había montado. Jesús iba a ser el primero, pero la pregunta es: ¿por qué Jesús escogió justo a este burrito? Es porque los animales que no habían sido usados eran especialmente apropiados para propósitos santos, y como Jesús era santo, su Padre le guardó este animal para su Hijo. Jesús usó un burrito para entrar a Jerusalén y así demostró su humildad. También nosotros debemos en todo tiempo ser humildes como fue Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En cada acto que hizo siempre demostró humildad. Jesús, con todo lo que hizo, estaba demostrando cómo tenía que ser la nación elegida. Pero a ellos el acto que Jesús hizo no les parecía correcto. El versículo 31 dice: y si alguien os preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. En este versículo podemos confirmar que Jesús sabe todo, porque dijo a sus discípulos a dónde ir y cómo iba a estar el burrito, y que le iban a preguntar a ellos. Es como que Jesús estaba viendo una visión y les estaba comunicando cómo estaba el burrito. Por eso nosotros tenemos que confiar en la dirección de Dios y ser obedientes a sus instrucciones y seguir el ejemplo de sus discípulos. Ellos se fueron y no protestaron. El versículo 32 dice: y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. En este versículo podemos ver que ocurrió todo
tal como Jesús dijo, pero también este versículo nos enseña la importancia de la obediencia y la humildad en nuestra vida cristiana. Todos debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. El versículo 33 dice: y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Este versículo una vez más nos confirma que pasó tal como Jesús dijo. Los dueños, yo me imagino que quizás ellos estarían muy enojados o preocupados cuando vieron que estaban desatando al burrito y le dijeron: ¿por qué desatáis? Y el versículo 34 dice: ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y como Jesús ya les había dicho que cuando los dueños pregunten, ellos tenían que decir simplemente: porque el Señor lo necesita. Pero es curioso que los dueños dejaran así, que de fácil se llevaran. Solo escucharon decir de los discípulos: el Señor lo necesita, y listo. Es posible que ellos conocían a Jesús o tal vez escucharon hablar sobre él, porque en ese momento que ocurrió esta historia, Jesús ya era muy conocido por todos los milagros que había realizado antes. Todo el que venía a Jerusalén a celebrar la Pascua había oído de él. Por un momento el ánimo popular estaba a su favor por todo lo que sabían de Jesús. Cuando los discípulos le dijeron: el Señor lo necesita, los dueños, yo me imagino que con gusto dijeron: bueno, quizás era lo único que tenían, o tal vez ellos lo iban a usar para algo importante. La palabra no nos da más información, pero este versículo nos hace pensar en una pregunta muy importante. Mi hermana y hermano, si Jesús le pidiera algo que para usted es muy especial o tal vez sea lo único que tenga y usted ame, ¿cómo sería su reacción si el Señor le pide para él? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Diría: aquí está, Señor, usa? ¿O se enojaría y no dejaría que Jesús lo use? Debemos seguir el ejemplo de los dueños del pollino. El versículo 35 dice: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Este versículo relata cómo los discípulos de Jesús prepararon el pollino poniendo mantos para que el Mesías pueda usar. También una vez más podemos ver la humildad de Jesús. Yo me imagino a Jesús montado en el burrito y recorriendo las calles de la ciudad de Jerusalén, siendo el Rey de Reyes. Llegaba humildemente a su pueblo. Él rechazó el lujo con este acto. Con este acto que Jesús hizo, demostró que la verdadera grandeza no viene de la riqueza o del poder o del reconocimiento público, sino de la humildad y la humillación en la vida diaria, porque Jesús siempre fue humilde y así debemos ser todos sus seguidores. Por otra parte, el episodio del asno también puede ser visto como un acto de amor y de fidelidad por parte de los seguidores de Jesús, porque ellos, yo me imagino que con todo el amor prepararon el burrito con sus mantos. Nosotros también podemos demostrar ese amor a Jesús todos los días. Como podemos ver, este versículo nos deja saber que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, porque ya estaba escrito cómo llegaría el Mesías. Dice la palabra: regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, la elección del asno como medio de transporte para Jesús no solo fue un acto humilde, sino también un cumplimiento de la profecía bíblica. Nosotros también podemos seguir el ejemplo de Jesús en la vida diaria, alejarnos del afán, del poder, tener fidelidad en nuestros corazones y estar comprometidos en una vida sencilla. El versículo 36 dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Dice la palabra que conforme iba entrando a la ciudad, la multitud estaba esperando y le dieron la bienvenida. Se puede ver que la gente estaba emocionada, muy contenta cuando vieron a Jesús. Por eso tendían los mantos en el camino. Otros dicen que cortaban ramas de los árboles
y los tendían en el suelo, haciendo calle de honor. Hoy pasa igual cuando llega alguien muy importante a visitar un país o una ciudad. La gente sale a recibir con mucha alegría. La diferencia es que Jesús, cuando llegó a Jerusalén, no era cualquiera que llegaba, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús entró a Jerusalén como rey, pero no como héroe. Dice la palabra que los seguidores de Jesús extendieron los mantos en el camino. Este acto debemos tomar como ejemplo de cómo podemos expresar nuestra fe y de obediencia. No solo podemos saber sus enseñanzas, sino poner en práctica. Jesús, cuando llegó a Jerusalén, fue honrado por esa multitud, pero él nunca se enorgulleció de lo que recibió. Hoy, en cambio, cuando las personas son recibidos así, se nota el orgullo, se puede ver en sus rostros, en su mirada. Jesús siempre trató a todos por igual. Esto nos debe recordar que a pesar de los honores terrenales que nos puedan hacer, debemos estar siempre humildes ante Dios y los demás. Porque cuando Jesús estaba en la tierra, extender los mantos era un acto de reverencia y honor. Con este acto los seguidores de Jesús estaban reconociendo la grandeza de su líder, porque a Jesús muchos de los que estaban en la multitud lo veían como un líder, no como el Mesías. Otros a lo mejor creyeron que Jesús era más que un líder, que era el Mesías prometido. El versículo 37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Este versículo dice que cuando llegaban cerca del monte de los olivos, los discípulos, llenos de alegría, alababan a Dios porque ellos estaban maravillados por todo lo que habían visto antes. Nosotros debemos gozarnos siempre recordando y agradeciendo las bendiciones que nos da, no importa que estemos con enfermedades o enfrentando otras tribulaciones. Estar vivos y haber recibido a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, eso ya es una gran bendición. Los discípulos estaban junto a Jesús mucho tiempo antes que llegara a Jerusalén, y ellos fueron los testigos de los muchos milagros y enseñanzas que Jesús hizo, desde sanar a los enfermos y alimentar a las multitudes. Por eso los discípulos alabaron a Jesús. Nosotros debemos seguir el ejemplo de los discípulos, alabar a Dios. Hoy nosotros somos los testigos de todo lo que Jesús hizo y sabemos por medio de su palabra debemos contar a todo el mundo. Así como los discípulos alabaron ese día, nosotros también debemos alabar a Dios todos los días. Pero tal vez usted diga: ¿y cómo puedo alabar a Dios todos los días? Es muy fácil, mi hermana, mi hermano. Usted puede alabar a Dios a través de la oración personal cuando está en su casa o otro lugar, adorarlo cuando está en la iglesia. Usted puede alabar a Dios a través de la oración personal cuando está en su casa o otro lugar, adorar cuando está en la iglesia, o también puede tomarse un momento en el día para reflexionar sobre las bendiciones que ha recibido por parte del Eterno. También puede dar gracias por su trabajo, y si no tiene también, o por las personas que lo rodean. El versículo 38 dice, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este versículo nos da a conocer cómo le daban la bienvenida a Jesús, porque dice que al escuchar que Jesús llegaba a Jerusalén, mucha gente salió a recibirle. Y en este versículo vemos cómo se cumple la profecía que fue dado a conocer en el Antiguo Testamento, la entrada triunfal de Jesús, y la expresión que usaron para darle la bienvenida fue: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Fue una bienvenida apropiada para un rey. Pero vemos que la multitud alababa a Dios por darles un rey. Parte de esta multitud estaba muy equivocada,
tenía un concepto equivocado de Jesús porque muchos estaban seguros que Jesús sería un líder nacional que venía a restaurar a la nación a su gloria inicial, y por esa actitud y por ese pensamiento de ellos podemos ver que eran sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión de Jesús. Cuando Jesús no hizo lo que ellos pensaron, se volvieron en su contra. No sigamos el ejemplo de los que pensaron que Jesús venía a restaurar a Israel. Recordemos que su reino es espiritual. No debemos enojarnos cuando no cumpla nuestros caprichos. Así como ese día en Jerusalén la multitud le dio la bienvenida a Jesús, nosotros debemos seguir ese ejemplo y darle la bienvenida a Jesús todos los días de nuestra vida. Si nosotros reconocemos todos los días a Jesús como el Mesías, podremos experimentar el amor de Dios a través de Jesús y su gracia transformará nuestro ser. Así como algunos que estaban entre la multitud recibiendo a Jesús, de seguro creyeron y entregaron el corazón a Dios, nosotros igual debemos de entregarnos a Él por completo en todo aspecto. Y el versículo 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Este versículo nos confirma sobre los fariseos. Los enemigos de Dios y de Jesús estaban entre la multitud, y ante su criterio las palabras que salían de la multitud eran sacrílegas y blasfemas. Los enemigos de Jesús no querían a alguien que trastorne su poder y autoridad, y a la vez no querían una sublevación que sofocara el ejército romano, y por eso ellos pidieron a Jesús que calmara a la gente que estaba allí alabando a Dios. En este tiempo también tenemos a esas personas legalistas como fueron los fariseos y oportunistas cuando ven a alguien adorando de verdad en la iglesia, porque cuando las personas se entregan de verdad al Señor, el Espíritu Santo puede hacer adorar de diferentes formas. Le hacen callar diciendo que Dios es un Dios de orden y otras cosas más. Algo muy importante que podemos aprender de este versículo es que la adoración y la alabanza a Jesús son una parte muy importante de nuestra vida de fe como hijos de Dios. Debemos estar dispuestos a alabar a Dios cuando somos golpeados por las tribulaciones, y si estamos en momentos de bonanza, igual en todo tiempo debemos alabar a Dios. En el versículo 40 y último dice: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Como podemos ver en este versículo, Jesús no estaba de acuerdo con la petición de los fariseos. Jesús les daba a conocer que si Él mandaba callar, la naturaleza podía alabar a su Creador. Cuando Jesús dijo que las piedras clamarían, aquí podemos ver cómo es muy importante la alabanza y adoración a Dios. Si nosotros somos seguidores de Cristo, la alabanza y adoración no son una opción. Nosotros tenemos la obligación de practicar, o si no, la naturaleza lo hará. Este versículo nos enseña la importancia de la adoración, pero nosotros tenemos una vida muy agitada por estar buscando las cosas que el mundo ofrece y que son pasajeras, y nos olvidamos que tenemos que alabar a Dios. Podemos aprender varias cosas de este versículo, como la importancia de adorar y alabar al que merece, a nuestro Padre Todopoderoso, Creador de todo lo que vemos y lo que pisamos, cuando nosotros estamos en oración y adorando, porque este versículo también nos habla de la importancia de la oración. Cuando nosotros estamos orando, es bueno incluir cantos y alabanzas, y así estaremos glorificando a Dios como la multitud recibió a Jesús cuando llegó a Jerusalén. Conclusión: estamos a punto de recordar ese día cuando Jesús entró como rey que era y venía a su pueblo cumpliendo la profecía, y la gente a este recuerdo o a este día le llaman el Domingo de Ramos. Dios escogió el mejor momento para enviar a su Hijo para que su pueblo le acepte como su rey, y así entró humildemente a donde todo el pueblo de Dios estaba reunido para celebrar la Pascua.
Y Jesús dijo ser el Mesías, y muchos quizás sí creyeron, no sabemos cuántos, porque la Biblia no nos da esa información. Tal vez los mismos que decían larga vida al rey y alababan a Jesús, después le traicionaron. Nosotros no debemos seguir ese mal ejemplo. Mi hermana, mi hermano, si a usted le gusta celebrar ese día, es bueno, porque Cristo se merece. Como vimos a través de los versículos, la multitud recibió a Jesús poniendo mantos en el suelo, gritando alabanzas a Dios. Como vimos a través de los versículos, la multitud recibió a Jesús poniendo mantos en el suelo, gritando, alabando a Dios, y se ve que estaban muy felices, gozosos, pero no sabemos cómo mismo estaba el corazón de ellos, si todo lo que hacían era de corazón o solo de labios para afuera. Mi hermano, mi hermana, si le gusta recordar y celebrar el Domingo de Ramos, como dije, es bueno, pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? Tal vez solo para que la gente vea lo buen cristiano que es, o lo hace de corazón para glorificar a Dios de verdad. Dios y usted sabe cómo lo hacen, mi hermano y hermana.